Micro de Psicología, miércoles, retomando ya oficialmente los micros especiales. La semana pasada fue el programa piloto, vamos a denominar como se dice, pero la bienvenida. Y ahora sí, Silvina, porque comenzaron las clases y comenzamos otra vez a angustiarnos en algún punto muchos que no llegamos, y otra vez lo mismo. Bienvenida, Silvina. A un año de no tener clases presenciales empezaron las clases, ¿no? Así es. Exactamente. Toda una historia. Toda una historia, así que buenos días para todos. Y la verdad que sí, comenzaron las clases con protocolo, que hace muy complicado todo para el equipo docente y el equipo de la escuela, y para los chicos y los padres también, porque de repente todo cambió. Y esto nos atraviesa a todos desde diferentes lugares, ¿no? Lo cierto es que también tenemos que decir que el año que tuvimos en cuarentena tuvo como consecuencia una gran deserción escolar. Sí, más de 40.000 chicos en toda la provincia. Tremendo, terrible, una gran deserción escolar y un porcentaje muy alto de chicos que hoy vuelven a clases no queriendo en absoluto volver a clases, con otra actitud mucho más negativa que la habitual, ¿no? Es habitual que los chicos no quieran volver a clase después de las vacaciones, pero hoy por hoy realmente vemos que hay muchos chicos que tienen una negativa mucho más fortalecida después del año en casa, a volver a retornar a la escuela presencial, y además estos modos modernos, modos en medio de la pandemia de volver a clase genera muchísima incertidumbre, mucha frustración, mucha angustia, mucho enojo, en algunos casos temores. En otros mucha turbación y hasta sentimiento de asfixia que te genera por dentro y por fuera el tema del tapabocas, ¿no? Y en otros casos genera alivio y alegría. Hay muchos casos que están muy contentos de volver a la escuela por el reencuentro, por volver a una rutina un poco más diversa que estar en casa, etcétera. Hay de todo en medio de todo esto, pero por sobre todo lo que me hacía pensar a mí este inicio de clases con protocolos, básicamente tenía que ver en esto, ¿no?, de los cambios y de cómo afrontamos los cambios los seres humanos. Lo cierto es que siempre en general tratamos de toda situación hacer una estructura, porque hacer una estructura nos permite tener una lógica, un razonamiento, generar una rutina y tener certidumbres. Claro. Esto, que es todo cambio, nos genera con toda la incertidumbre, con la angustia que genera la incertidumbre, con el temor que genera también, ¿no?, esto de lo nuevo, de lo desconocido, con la frustración, y cada uno va manejando la frustración que esto le genera de las maneras particulares y personales que puede enfrentar estas situaciones, ¿no? Lo cierto, me parece que es importante que no siempre el abrazarnos a una estructura y a una certidumbre es lo mejor. Muchas veces esas estructuras no son las mejores. Creo que el sistema educativo viene habitando una gran crisis desde hace mucho tiempo, por lo tanto la estructura que teníamos tampoco es que era la mejor, era la conocida. Y era la que nos había permitido organizar la vida en base a, ¿no?, con algo que es conocido. Frente a lo desconocido, no siempre significa que sea lo peor, no siempre significa que sea malo. Me parece que en esta oportunidad tenemos que poder enfrentar este inicio de clase con expectativas, pero con expectativas positivas, ¿no? A veces hay puertas y hay situaciones que se cierran para abrir otras mejores, y que no perdamos de vista esto de acercarnos nuevamente a este inicio escolar con la expectativa de algo nuevo, con la expectativa de construir un lugar nuevo,
un lugar, ¿por qué no pensar en mejor entre todos poder construirlo? Y cada vez que nos enfocamos en los no, en los que no me gusta, en la frustración que genera todo este ámbito de cambios y de protocolos, ¿no? ¿Por qué no, cada vez que nos enfocamos en esa frustración y cada vez que nos enfocamos en el enojo que te genera, esto no se puede, el otro no se puede, esto no es como antes, más difícil se nos hace adaptarnos? Entonces, yo les propongo poder buscar otra manera, no enfocarnos tanto en lo que no se puede, en lo que ha cambiado, en lo que hemos perdido, en lo que no se da como yo quiero, sino enfocarnos en recibir este nuevo año lectivo con otra expectativa, pensar que puede ser mejor, tratar de no desesperarnos, de hablar mucho en casa y por sobre todas las cosas muchas veces los chicos perciben la actitud de los padres. Entonces, los padres son los filtros del mundo. En alguna medida, este filtro se va modificando con el paso de los años y el crecimiento de los hijos, ¿no? Que cada vez lo necesitan más y tienen otro tipo de filtros. Pero me parece que es importante manejar el discurso en casa, porque cuanto más nos negamos los adultos, cuanto más nos quejamos, cuanto más expresamos esa frustración, también más difícil se lo hacemos a los chicos en este inicio de clase. Entonces, creo primero modificar este discurso y este acercamiento a esta realidad diferente, los adultos, para que los chicos lo puedan vivir desde otro lugar y más placenteramente, ¿no? La pandemia acrecentó las diferencias sociales y se vio reflejado en el regreso a clases a la hora de la situación de uniformes, la situación de la mochila, la situación de los útiles escolares, donde gente que perdió el poder adquisitivo por la inflación, por no estar registrado su trabajo, por perder el trabajo, y un sector de la población de una clase media acomodada alta que, más allá de hacer un ajuste, pero no le interfiere prácticamente en nada. Y hablando en los últimos días con chicos que a lo mejor, por ejemplo, por una situación podían estar yendo cómodamente a una escuela privada, este año tuvieron que tomar una decisión de poder seguir acompañando al chico, porque decir no puedo bancar una escuela privada, lo mando a la pública, pero el desarraigo que genera ya un año de no perder el contacto directo con los compañeros, con el ámbito escolar. Tomar esa decisión de decir, bueno, pero no puedo pagar la cuota, no te puedo comprar el uniforme, no te puedo comprar los libros que se exige o cuestiones, hacen que algunos tuvieron que pasar a la educación pública. No por la degradación de calidad de educación, sino por el contexto que se vive. Y eso también puede influir, y muchos dicen, claro, siempre lo que terminan pagando son los chicos en la toma de decisiones. A lo mejor el padre hizo todo el esfuerzo para mandarlo a una privada por diferentes motivos y lo tuvo que sacar, y no se fija a veces el número, no se fija en la conciencia y en lo que le pasa emocionalmente al chico. Sí, la verdad que vos decís, bueno, no tanto por el cambio de calidad de educación. Lo cierto es que yo, sabés que hablaba con varios conocidos míos en estos días atrás, y que habían estado incursionando tanto en el ámbito privado como en el ámbito público desde diferentes roles que les tocan, y me decía, es grande el cambio que hay entre lo privado y lo público, y yo decía, esto es muy triste. Es muy triste, porque la gente que no puede pagar una cuota en un colegio privado también se merece la educación, ¿no? Y se merece una buena educación, no, y una educación de calidad. Sí, hay un desfasaje en el sentido de contenidos y desarrollo, y eso está claro. Es buena, pero no está a la altura de algunas instituciones. Pero a ese punto, el otro día escuchábamos y se vieron fotos, ¿por qué los políticos que defienden la educación pública mandan los hijos a las privadas? Se empezó a abrir el debate, porque son temas que todos los años se ponen en vigencia y gente que recoge el guante empieza a responder, a opinar y demás. Si vamos a la lógica, ¿para qué están las escuelas privadas? ¿Quiénes podrían ir? Si no, por ejemplo, ¿se entiende lo que es? Como que decir, bueno,
cerremos las escuelas privadas que sean todas de educación pública de un nivel al nivel privado como algunos manifiestan. Es una utopía, nunca va a suceder, pero después va a la persona. Si el intendente de una ciudad manda a su hijo a una escuela privada o pública, claro. ¿quién tiene que dar el ejemplo? Y sí. O sea, porque si no en el discurso decimos una cosa y en lo privado, acá el intendente no tiene hijo, por eso lo pongo de ejemplo. De ejemplo. Ahí está, o sea, porque después te recortan y dicen, pero en un caso de una localidad donde el intendente entonces estaba, no, tiene todo el derecho a mandarlo a la privada, pero el otro dice, pero no defiende la educación pública y los maestros, y esto como, el debate todos los años es la historia sin fin. Pero bueno, eso un poco también se pone al chico en el medio a la hora de exacto. de la decisión. Y esto del desarraigo, ¿no?, que vos decías, la pérdida a veces de esa costumbre del estudio, ¿no?, que trajo ocasionada la pandemia el año pasado, más el desarraigo, genera procesos de duelos en los chicos. Y esto es algo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Duelo por lo que, no solo por el grupo que perdió, sino también cuando hay un cambio de escuela, duelo por la cultura institucional. La otra puede ser mucho mejor quizás, o no, pero... Tiene otros recursos, vamos a la lógica que a veces uno puede conocer porque está en contacto con las realidades y decís, docentes de la escuela pública te dicen, nosotros tenemos que poner plata del bolsillo para comprar materiales indispensables porque lo que mandan la partida es, y a veces no es un relato opositor a tal gobierno, no, es la realidad porque uno conoce. Exacto. El momento, yo he estado siendo testigo donde, por ejemplo, docentes ponían plata para comprar uniforme o ropa a chicos que no lo hacen en un acto público, pero me refiero cuando uno ve, a lo mejor en el privado también lo hacen, no quiero decir que no, pero me refiero que es otra la realidad que se puede llegar a vivir en cuestiones de la educación, no a la calidad en sí del contenido, que a veces hay diferencias, pero me refiero a la estructura que ofrece un lugar, porque lo privado lo paga el padre con la cuota, en el público lo que es la cooperadora, si no lo pagás, o sea, porque no podés, o sea, entonces como que el ingreso económico viene de diferentes maneras, uno con recursos puede hacer otras cosas y otro sin recursos tiene que esperar que le manden, así, diferencia a grosso modo. Sí, sí, tal cual, y esto va preparando también, ¿no?, generaciones, y va preparando generaciones de gente que estará en lugares de poder, autoridad, profesionales, empresarios, y va preparando también muchas veces, lamentablemente, va como repitiendo el ciclo de la clase alta y la clase baja, ¿no? Digo, más allá de que muchos... pero por ejemplo, o sea, en ese sentido, en un caso de una persona que estudió en una pública y en una privada, universitario. En la pública no tenía ningún tipo de seguimiento. O sea, si estaba enfermo, en la privada sí. ¿Por qué? Porque si vos dejás de estudiar, o sea, sos un ingreso menos. Entonces, esa preocupación que le manifestaban a este estudiante era porque, no, si no podés pagar, vemos, no sigas porque tu carrera, el futuro, claro. O sea, él pasó de la carrera, no pudo seguir, pasó a la pública, la misma carrera. Pero ¿qué pasa? Allá sos un número y no hay ese seguimiento, porque no aportás económicamente lo que aporta en una privada. Entonces, a veces hay que ejemplificar, a veces hay gente que se molesta cuando uno da esos ejemplos así generales, pero es la realidad. Sí, es la realidad que vive nuestro país, ¿no? Por el otro lado también creo nuestro país es uno de los pocos países que tiene tan abierta la parte de, por ejemplo, las carreras universitarias públicas. En otros países, si uno realmente quiere estudiar, tiene que directamente ir a un ámbito privado, ¿no? Claro, sí. Cuando uno quiere seguir estudiando a nivel universitario. Por eso mismo vienen muchos de afuera y siempre estuvo con un buen nivel en la universidad en Argentina. A veces uno, como siempre, desde adentro no valora nada. Tenés que estar afuera como para decir, che, wow, mirá, o sea, por eso vienen tantos estudiantes, por eso... Y también está devaluado el conocimiento de los profesionales argentinos, porque muchos se han tenido que ir en distintas situaciones y vivimos un montón. Es como que acá hay muchos chicos, y conozco, que se fueron a Europa, a Estados Unidos, porque no tienen campo de acción tampoco.
tanto conocimiento para ser ayudante de cátedra en la universidad. ¿Se entiende lo que voy? Sí, sí. Todo en ámbitos como nuestro país, muchas veces todo cuesta más por el nivel de la decadencia moral, a lo mejor hay... política que tenemos, sin ética, sin integridad, ¿no? A lo mejor hay un cupo para 50 profesionales y hay 100, y los otros 50, ¿qué hacen? O sea, ese es lo que uno se... O sea, no hay una expansión, a lo mejor había de 10, pasó a 20, pasó a 30, 50, el cupo laboral para un área, por ejemplo. Sí, sí. Pero hay cada vez hay el doble o el triple de egresados de ciencias y demás. Entonces tienen que ir a otros lugares y son elegidos también. Sí, creo que esto que le pasa a los profesionales pasa en la sociedad en general, ¿no? De todos modos, creo que esto nos da la oportunidad a veces de desarrollar muchísimas capacidades para adaptarnos en medio de situaciones muy resistentes. Sí, sí. ¿No? Esto nos da la posibilidad de aprender a enfrentar desafíos y avanzar a pesar de los desafíos. Y eso es lo que han mostrado los profesionales argentinos en muchas ocasiones, ¿no? Por lo cual son requeridos y buscados. Por la capacidad espontánea y creativa que tienen de resolver esto, viste, como decía el dicho, atado con alambre. Bueno, la capacidad espontánea que tienen y creativa los profesionales argentinos de resolver 1000 situaciones porque han tenido que desarrollarse y desempeñarse en medios hostiles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, me parece que frente a esta frustración, a las frustraciones que nos genera todo este ámbito y todo lo que es este inicio de clases, creo que, bueno, enfocarnos en lo personal y en cada familia, ¿no? Enfocarnos con expectativas, tratando de encontrar la oportunidad para aprender nuevas cosas, para desarrollar otras. Los cambios no siempre son difíciles, mejor dicho, los cambios son difíciles, pero no siempre son terribles y no siempre nos llevan a peor. Y muchas veces depende de que cada uno le pueda encontrar la manera y la vuelta para sacarle el mayor provecho al cambio que nos toca vivir, ¿no? Entonces, y poder transmitir eso a los chicos y a los alumnos, para que todos nos podamos correr del lugar de la frustración. Por el otro lado, me parece que también es importante la charla, el diálogo, y también esto, viste, hay momentos en donde uno tiene que tranquilizarse, parar, tranquilizarse, respirar profundo y seguir, porque si no nos dejamos embargar por el enojo, por el miedo, por la angustia, por la frustración, por la desesperación, ¿no? A los padres porque tienen que hacer malabares en estos cambios de horario. Sí, también. A los chicos, eso te lo puedo decir en primera persona, ¿no? Cambió el horario del micro para poder venir. Exacto, porque cambia la vida, te cambian los horarios y uno tiene que ver de qué manera organiza el resto de la existencia. Claro. A los chicos, que realmente para ellos por ahí es muy frustrante esto de las burbujas, los protocolos, los cuidados, la distancia. Hay un montón de no se puede, ¿no? Y para los chicos también es muy frustrante. Y para el equipo educativo, que realmente ha tenido que hacer malabares para poder organizar la historia en burbujas, seguro. Por ejemplo, es lo que vuelvo a mencionar, porque hablando con docentes, porque uno cuando está en el rol de la comunicación se va contactando con diferentes actores. El tema del inicio apresurado de las clases. Con respecto a esto, que se terminó el ciclo el día viernes con los actos de entrega y ya hoy arrancaron nuevamente. Tendrían que haber dejado una semana mínima como para descomprimir, reorganizar y volver a comenzar. Una semana no le iba a cambiar la realidad educativa a un chico de 1 año, 2 años, 3 años de falencias en el sistema. A veces por aprietes o situaciones políticas, decisiones como para la foto, y calmar a la oposición, pasan estas cosas. Pero me parece que una semana más no cambiaba la realidad educativa, porque el proceso de readaptación lo tienen que seguir haciendo, no están todos los docentes vacunados, hay un montón de esquemas que faltan definir, pero bueno, ese apresuramiento del docente que no se
puede desconectar y volver a tomar la realidad por todo el trabajo. No es que van, porque tuvieron que trabajar para cerrar un ciclo y a la vez trabajar para abrir otro ciclo, y no tuvieron un respiro de ni un día. No, pero aparte el viernes y ya, sí, pero allá del paro. Pero aparte, Ricardo, no solo que cerraron un ciclo y abrieron otro, sino en condiciones totalmente nuevas, en donde realmente tuvieron que hacer malabares para organizar esto de las burbujas, los horarios, las distancias, los protocolos. Por conocimiento de testigos de docentes y docentes de un sector político y del otro, ¿no? Porque a veces es como que es River y Boca, o sea, todo lo que dice River está bien y todo lo que dice Boca está mal. No, hay gente que opina de diferente manera, puede votar, acompañar un proyecto político, pero no estar de acuerdo con todas las medidas. Sí, tal cual. Porque a veces eso es la real inteligencia a la hora de la democracia. ¿Por qué si yo opino, voté a un candidato para intendente o a gobernador, tengo que estar de acuerdo con todo lo que dice y hace? No, el consenso, la disidencia hace la democracia y está bien que la gente opine. Otro camino es las intencionalidades políticas o situaciones gremiales, o sea, con intencionalidad, con malicia, como se le dice, para que la gente entienda. Sí, por poder y por política. Claro. Y otras cuestiones así, o sea, hay gente que dice, estoy de acuerdo con esto que hizo el gobierno, pero con esto no, y está bien, y es lo que más vale. Y me parece bárbaro, ¿no? Porque, bueno, frente a esta tendencia de casi poner los partidos políticos a nivel de culto, ¿no? Claro. ¿Viste? Cuando decís, bueno, hace todo bien y el otro hace todo mal. La verdad que esto no es así. Me parece que es importante volver a recuperar la capacidad de reflexionar, de disentir y de hablar disintiendo, ¿no? Me parece importante eso, porque nuestra sociedad ha perdido mucho la capacidad para no sentirse atacada cuando el otro opina de una manera diferente, ¿no? Y entender que muchas veces de las diferencias podemos construir algo que sea novedoso, nuevo y mejor. Silvina, muchísimas gracias. La semana que viene nos volveremos a encontrar con el micro de psicología. Muchas gracias. Gracias a vos. Pausa y ya volvemos.